este mismo momento. Bueno, bienvenidos a todos y a todas que nos quieran seguir. Estamos en nuestro cuarto encuentro desde acá, desde la hermosa ciudad de Las Flores, en la República Argentina, corazón de la Pampa Gaucha, donde tengo el honor de vivir. Y vamos a ir conversando con líderes de la ruralidad. Hoy les quiero presentar a una lideresa maravillosa que yo conocí hace un par de años en Ecuador, en Costa Rica, que es una mujer, una verdadera líder de ruralidad. Vamos a hablar sobre feminismo rural, sobre identidad territorial, sobre los desafíos y las oportunidades que ella tiene dentro del marco de las comunidades. Les presento a Lorena Valdés. Lorena Valdés es de la referente de la ruralidad en Timbiré, que es la provincia de Esmeralda, en Ecuador. Es cofundadora de la Asociación de Mujeres Afroecuatorianas Timbiré en el Futuro, una organización que hace más de 15 años impulsa el desarrollo productivo, social y económico de las mujeres rurales. Desde su comunidad promueve la agricultura familiar y sostenible, la organización colectiva de productoras, la transformación y comercialización del cacao y básicamente, y lo más maravilloso de todo esto, que siempre trabaja desde su compromiso en el empoderamiento de las mujeres. Lorena, hermosa Lorena, bienvenida a Conversaciones. Bueno, lamentablemente tiene un problema con la pantallita, con la camarita y no la vamos a poder ver, pero acá tenemos a esta señora hermosa que nos acompaña. Bienvenida, Hola. Lore, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos y todas, pues desde Ecuador, para todos quienes nos siguen a través de este medio, agradecerte infinitamente por la oportunidad que se nos brinda de poder reencontrarnos y poder conocer un poquito más de lo que venimos haciendo desde nuestro espacio, obviamente desde nuestro lindo Ecuador. Pues soy ecuatoriana, me encanta ser ecuatoriana. Soy feliz de haber nacido en un país como el mío, un país mágico, un país que tiene un sinnúmero de bondades, las cuales pues muchos desean vivir en ellos, ¿sí? Los cuales también están invitados a visitarle, que Ecuador es un país maravilloso. Estamos ubicados desde nuestro contexto ya geográfico en nuestro país, ubicado en la parte noreste de América del Sur, ¿sí? Conocido por su rica biodiversidad, por su interculturalidad, ¿sí? Una historia cultural como patrimonio de la humanidad que fue declarado por la UNESCO, conociendo pues que dentro de nuestro país hay algunas ciudades maravillosas, como es la capital del Ecuador, Quito, donde tenemos una infraestructura muy hermosa, sí, y es un tipo colonial. También pues nuestro país tiene algunas diversidades de climas, tenemos costa, sierra, oriente, Amazonía, por su misma ubicación, ¿sí? Estamos a la parte del Océano Pacífico, ¿Vos estamos estás también, sobre la costa del Pacífico, Esmeraldas? claro, estamos en parte de la costa del Pacífico, ¿sí? Y estamos también en parte ya un poco más, ¿cómo explico? Más generalizada, porque nosotros tenemos muchas playas en la parte costa, mucha playa, que estamos a la frontera con Colombia, ¿sí? Pero también estamos con Perú, por la otra parte noroccidental. Entonces, esta ubicación de mi país le da pues esas bondades, ¿sí? Tenemos en Ecuador pues la mitad del mundo, no cualquier país, obviamente, entonces donde tenemos esa línea equinoccial que nos divide y por ello pues nuestro país es bendecido por Dios. Hay gente maravillosa que cuando llega cualquiera que llega somos muy acogedores, por eso tenemos al bastante migrante dentro de nuestro país y somos también muy respetuosos de diferentes culturas porque también vienen de diferentes países del mundo, pero lo que encierra a mi querido país es un país mágico, ¿sí?
con mucha riqueza natural, mucha riqueza cultural y gastronómica. Uh-huh. Pero qué maravilla. Pero vos sos descendiente afro. Sí. ¿Tu familia llegó a Ecuador? ¿Tus padres, tus abuelos? ¿En qué generación? Bueno, yo vengo, mis raíces vienen de Colombia. Mi abuelo, Ajá. el papá de mi papá, Sí. el papá de mi papá, Luis Alberto Valdés Huila, Vivero, viene de Colombia, de la parte, en este caso sería sur de Colombia, que es la que nosotros Frontera. limitamos, ¿sí? Ellos vienen, mi abuelo viene de Timbiquí, que es parte de acá nomás por Tumaco, ¿sí? Ajá. Estamos muy cerca de Tumaco. Y mi abuelo vino acá y tuvo un solo hijo que fue mi papá, ¿sí? Ajá. Afrodescendiente también. Mi Ajá. papá, pues, nació, se crió directamente aquí en Ecuador. Mi abuela es ecuatoriana, era ecuatoriana. Y mi papá obviamente tenía solo era él y una hermana, ¿sí? Pero Ajá. luego mi papá se reprodujo. Te comento que mi papá es un hombre de 83 años, cumplido ahora el 12 de noviembre, pero mi papá tiene 23 hijos. ¡No! Él era hijo único, pero pobló todo Ecuador. Pobló todo Ecuador. La mayor parte, ¿qué sería? Un 35% de la población donde vivimos es nuestra familia, ¿sí? La familia Valdés, podemos decir. Y luego mi papá también se fue ubicando en la parte social, es un líder comunitario, trabajó mucho en la parte de salud y vengo de esa familia numerosa y con ese espíritu de liderazgo también. Eso ya viene desde nuestra genética, podemos decir así. Ajá. Acá en Esmeraldas, hablando ya de la provincia, en el apartado donde estamos, también tenemos una diversidad de cultura, tenemos etnias de diferentes etnias, tenemos chachi, tenemos indios, tenemos mestizos, tenemos también los afrodescendientes que estamos en un 75% en la provincia de Esmeraldas, tenemos montubios que son los manabitas, tenemos los aguay que también son indígenas, pero de otra cultura, podemos decir. Ajá. Y acá en la provincia, en el cantón, que es otro apartado, que es el cantón Eloy Alfaro, en el cual pues ahora Dios me ha dado la oportunidad de ser la vicealcaldesa de allí, tenemos también, claro, otra diversidad también de culturas, ¿sí? Algo importante aquí en mi cantón, ¿sí? No, es que a mí hay algo que siempre me impresionó desde que te conocí, que sos una mujer que debe tener un día de 48 horas, porque bueno, tenés más o menos. actividades. Sí, oye, puedo dividir el tiempo, pero ¿sabes qué? Me ha permitido estar en todos estos espacios y lograr algunas metas en la vida, ha sido la parte organizativa, te comento. Sí, desde la organización, de esta en la cual represento, Claro. se han abierto muchas puertas que nos han permitido visibilizar a la mujer afrodescendiente, a la mujer de la zona rural, en algunos espacios. Sí, y eso también nos ha dado la oportunidad. Esa es tu bandera. Bueno, algo así. Sí, eso nos ha dado también pie para poder estar en algunos espacios de toma de decisiones, donde se pueden crear políticas públicas que nos permita incluir a la mujer dentro de los procesos productivos, los procesos de desarrollo social. Sí, entonces, acá en el cantón, hablando ya de un territorio un poco más pequeño, te comento que en Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeralda, acá en el cantón del país Ecuador, tenemos los manglares más altos del mundo. Ah, mira vos. Eso hay en nuestro cantón. Sí, hay un área de reserva ecológica, obviamente de manglares, que justamente está en nuestro cantón Eloy Alfaro, donde es una isla. Sí, ahora también tengo entendido que Esmeraldas, dentro de Ecuador, es la zona cacaotera por antonomasia, es donde más cacao, más plantaciones de cacao hay, ¿es verdad? Para allá iba.
Entonces, hablando de manglares, hablando de manglares y de diversidad, podemos decir, tenemos dentro del cantón, pues, un bagaje de especies, incluso de manglares, de diferentes manglares. Y en esos manglares, obviamente, tenemos también algunos recursos naturales y algunos recursos para poder ser la alimentación diaria. Tenemos la concha, tenemos el cangrejo azul, de pata azul. Esos hay en los manglares de acá del cantón Eloy Alfaro, ¿sí? Donde hay muchas mujeres que también hacen su trabajo, hacen su faena diaria, capturando estos moluscos para poder producir, vender y también preparar la alimentación. Por eso Eloy Alfaro tiene una gastronomía riquísima, Esmeralda en sí, pero en Eloy Alfaro de manera especial, porque hay peces que también tenemos parte del mar donde se dedica mucha gente a lo que es la pesca, ¿sí? Y tenemos camarón, tenemos cangrejo y tenemos concha. Pero dentro de esta provincia, dentro del cantón, hay un trocito del Ecuador que es riquísimo, que tiene una diversidad enorme. Y aquí está la parroquia de Timbiré, más conocida como la sucursal del cielo. ¿Por qué? Tan hermosa, ¿eh? Claro, porque dentro de esta parroquia, además de tener mujeres y hombres hermosos, muy acogedores, muy buenos, tenemos la bendición de Dios de producir de todo. ¿Sí? En estas tierras que están dentro de una comuna ancestral, que es la comuna Río Santiago Cayapa, un territorio ancestral comprado de nuestros ancestros para podernos entregar. ¿Sí? Son más de 40,000 hectáreas de tierra que son de esta comuna. Y en esta comuna tenemos la producción masiva de lo que es el cacao fino y de aroma, no cualquier cacao. Ecuatoriano. Ecuatoriano. Entonces, de este sector es donde sale uno de los mejores cacao, podemos decir, del mundo. Porque el cacao que se transporta o que se exporta, tenemos una organización que ellos exportan cacao a Suiza y ellos exportan solo el cacao nacional fino y de aroma certificado. Iba a hacer dos preguntas. Primero, sí. La primera pregunta tenía que ver con la exportación, si ustedes exportan, porque bueno, Suiza, Bélgica, todos se jactan del mejor chocolate del mundo, pero la realidad que con el chocolate que ellos hacen no es de ellos, es de América, es de Ecuador, es de Costa Rica, es de Colombia, de cualquier lugar, menos de Europa. Así la primera pregunta es ¿cuánto se exporta? Y segundo, ¿quién es el dueño de las tierras donde están las plantaciones de cacao? ¿Son de mujeres o son de grandes jerarcas? Ya, la primera. En exportación, es baja nuestra exportación desde acá del territorio. Hay una organización que tiene el proceso de exportación, el grano seco. Ajá. ¿Sí? O sea que toda América va a esa asociación, algo así. Parte, no toda. Pero acá en la zona norte, en la provincia de Esmeraldas, que es donde hay el cacao nacional, hay una organización que vende que se llama Aprocane. Sí. Aprocane, ¿sí? Ahora, perdón, ¿puede ser que ellos sean los que manejan en la bolsa el precio del chocolate? Aprocane como organización no. Pero sí hay en el Ecuador otras empresas que compran todo cacao, ¿sí? Ajá. Y dentro de todo ese cacao hay cacao nacional. Son los que manejan pues ya la bolsa. Eso ya es a nivel de provincias, a nivel de país. Ajá. ¿Sí? Acá en el territorio lo que hay es productoras y productores que siempre ha sido esa la cultura de trabajar para sostener la familia, y es directamente en cacao. Sí, por lo tanto, acá en la zona donde nosotros estamos, con el proceso que estamos llevando ahora, hace 3 años nosotros nos dedicamos a la transformación del cacao, mirando las bondades que tiene y mirando también la oportunidad de poder darle un valor agregado. Ajá.
Ya. Entonces, esa bondades que nos, que nos da, esas bondades que nos da el tener un buen cacao, tener una de las mejores producciones acá en nuestra zona, es la que nos permite motivarnos para poder transformar. Y son pequeños productores o sí. Son grandes productores que contratan gente, empleados golondrina. En nuestra zona, hablando de Esmeraldas, Eloy Alfaro, los productores somos pequeños. Pero ya hablando de provincias grandes como Guayaquil, Manabí, son grandes extensiones de tierra donde hay cacao, pero ahí hay una diferencia, que no es cacao fino y de aroma. Claro, como el que haces vos, como el que hacen obviamente, ustedes. Que lo como conoces y lo has probado. Sí, claro. Entonces, acá más bien... El chocolate y el blanco. ¿Mande? El chocolate y el blanco probé. Claro, el chocolate y el blanco. Ahora, me preguntabas quiénes son los propietarios de la tierra. Sí. ¿Sí? Bueno, acá hay una particularidad, que la tierra es de todos los comuneros. Ah, ¿sí? Mira. Es un territorio con dueños en común. Ajá. Pero con la posesión. Hay un cabildo, hay un directorio, hay una organización que rige este territorio, y las personas que vivimos acá, que obviamente nuestros ancestros nos dejaron posesionados. Entonces, ajá, tenemos derecho de la tierra, tanto los hombres como las mujeres. Ah, mirá vos. Es un buen sistema, ¿no? Claro. ¿Y de cuánta extensión estamos hablando? 45,000 hectáreas. ¡Guau! ¿Y sí, cuántas personas pertenecen a esas 45,000 hectáreas? Las 45,000 hectáreas tiene albergado 9 parroquias y casi estamos hablando de unos 10,000 habitantes. Bien. Sí, pero tienen una garantía de trabajo marcada. Así. Hablando del territorio, pero dentro de este territorio, como en todo lugar, también hay muchos que quieren beneficiarse más y dejar a otros sin nada. Ah, claro. Entonces, obviamente hay personas que tienen extensiones un poco más grandes y vemos personas que tenemos extensiones más pequeñas. Uh-huh. Pero lo bueno de esto es que estas tierras no se pueden vender. Uh-huh. No se pueden vender, solo posesionar a las personas para que trabajen. Porque hay una escritura común. Bien. Y ahora, vamos al hueso. ¿Cómo llegaste a ser la lideresa que sos? Bueno, hablando ya de la parte del liderazgo, vengo trabajando desde hace más o menos unos 22 años. Sí, en la parte organizativa, tanto con mujeres, con jóvenes, con adultos, y nace la necesidad de podernos juntar y poder ser una asociación de mujeres, porque habían asociaciones en nuestro territorio, pero las asociaciones eran mixtas y quienes lideraban eran los hombres. También hay un patrón machista dentro de nuestro país, podemos decir, como en todo país, pero acá un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente las mujeres nos dedicábamos a hacer la labor de la casa. Y cuando se decía, bueno, las mujeres van a ser parte de un directorio, solo se le ponía como secretaria o como tesoreras, más no que lidere como presidenta o coordinadora de la acción. Entonces, una tarde decidimos juntarnos 12 mujeres y nos reunimos y decidimos formar la organización. Empezamos 12, ahora somos 27. Pero dentro de todo ese proceso que estoy hablando de hace unos 19 años, hemos venido haciendo incidencia en los diferentes estados. Hemos venido tocando puertas y visibilizándonos
en algunas áreas. ¿Esa asociación es AMATIF? Es AMATIF, así es. Bien. Y esta organización lo que hace primero, antes de cualquier otra cosa, es empezar a trabajar con los conocimientos en temas de derecho. Empoderarnos en temas de derecho. Y empezamos con un bagaje de aliados estratégicos, estuvo CEDEAL, estuvo Maquita, un sinnúmero de organizaciones, de ONG que vinieron al sector y que querían trabajar con organizaciones y empezamos. Para no dar un detalle muy grande, porque sabemos que una trayectoria de 18 años no la puedes contar en 45 minutos. Pero para reducirte todo esto, AMATIF logró posesionarse en el sector a tal punto que empezó también a incluirse en la parte política. ¿Por qué en la parte política? No para hacer una politiquería, sino más bien para poder estar en los espacios de toma de decisiones y poder trabajar desde allí para la inclusión de la mujer en el área social y productiva, obviamente. Entonces, pasado mucho tiempo, Lorena viene siendo la líder de la organización. Lorena, cuando se hace líder de la organización, solo se nombra presidenta un solo periodo. Y luego lo que ha hecho Lorena es irle dando el espacio a cada una de las compañeras que vayan siendo parte de los directorios. Es como para que todas puedan liderar y puedan llevar adelante su liderazgo. Así es, y conocer y se empoderen de cada cosa. Entonces, perfecto. A los 10 años después de la organización, Lorena vuelve a ser presidenta de AMATIF y empezamos un proceso ya con un programa que tenía el gobierno de la Supermujer Rural. Ajá. Esta Supermujer Rural, entramos en ese programa y la organización, todas las organizaciones, las socias tuvieron la oportunidad de ser beneficiadas de ese programa a través de créditos en la banca pública para poder fortalecer sus fincas. Bien. Entonces, todo ese liderazgo se vino haciendo y empezamos a ir tocando puertas y obviamente se abrieron. Y todas las socias lograron sembrar 1 hectárea de cacao, ¿sí? Con el préstamo que se hizo y mejorar la finca. Eso nos permitió posicionarnos allí. Me parece, 2 preguntas que también de lo que me estás contando me generan. Primero, ¿cómo repercute AMATIF en el mundo masculino? Y segundo, ¿así es como se insertan y empiezan a trabajar el cacao antes que ustedes no estaban sembrando cacao? Bueno, AMATIF repercute en la parte del sistema masculino porque demuestra la capacidad de gestión y de liderazgo que hubo durante este proceso. Habían hombres que no creían en que esta organización podía crecer. Que iban a terminar todas peleadas en un ratito. Seguramente. A tal punto que ahora esos hombres son los que nos venden el cacao a nosotros, esos productores, los esposos de la socia y productores del sector que se dan cuenta que nosotros estamos haciendo las cosas y las estamos haciendo bien. Y lo otro es que me preguntaban, lo otro que era, no me acuerdo. Si antes de AMATIF, antes de ese crédito que ustedes pudieron acceder a la hectárea de cacao cada una, se sembraba cacao. ¿O antes no había cacao en la zona? Sí había, porque el cacao viene siendo un patrimonio cultural en cuanto a producción acá. La zona norte de la provincia de Esmeraldas, el producto relevante en el cual sobreviven las familias es a través del cacao. ¿Sí? Por eso dentro de nuestras fincas hay árboles heredados por nuestros abuelos y nuestros padres que tienen 80, 70 años. Y son árboles enormes. Pero nosotros lo que hacíamos era, como quien dice, trabajar como parte de la familia, más no como dueñas o posesionarias de las tierras. ¿Por qué? Porque el esposo era el que heredaba siempre, pues, ¿no? Y él tenía la tierra. Ahora nosotros somos parte de. Bien. Y vos especificás siempre, primero quiero decirte que Chito Quintero, desde Panamá, te está mandando saludos. Dice que en Panamá también hay una cooperativa de cacao, que también hay algunas que son empresas privadas.
y está muy bien que no se pueda vender, y te felicita porque es muy interesante lo que estás compartiendo tus conocimientos y experiencias. Bueno, nos están mirando, Lore, nos están mirando. Así es, muchísimas gracias por estar también atento a quienes nos siguen. Sí, claro, porque aparte esto es interesante porque, bueno, es una experiencia diferente. Acá en Argentina, en mi país, a todos nosotros nos encanta el chocolate, pero no hay cacao. Pero vos siempre haces especial hincapié cuando hablas del chocolate, que tu chocolate, el cacao que ustedes sacan y el chocolate que ustedes, es el más fino. ¿Cómo se genera esa fineza? ¿De dónde sale esa fineza? Bueno, lo decimos porque es así. Y sale porque en el territorio donde nosotros estamos, las plantaciones de cacao no son un monocultivo, no es una extensión solo sembrada de cacao. Son fincas con diversos productos y dentro de ellos hay plantas frutales, hay árboles de maderables y hay un sinnúmero de especies que hacen que el cacao, a través de su genética, tome aromas y sabores diferenciados. Ajá. Ajá. Entonces, cuando yo te hablo de la pureza y de lo rico que tiene el cacao, es porque sabemos que al momento que nosotros hacemos la cosecha o la siembra, nosotros no devastamos el bosque, nosotros sembramos en el bosque, ¿sí? Y nuestras plantaciones, por eso yo decía que la agricultura familiar campesina, que está de moda ahora, esa es una cultura netamente, puedo decir, afrodescendiente, porque era así donde antes se cultivaba acá en nuestro sector. En familia, la cosecha en familia, la siembra en familia, el cambio de mano, así lo hacíamos. Entonces, ahora lo que se hace es valorizar ese trabajo y se le pone pues como una política de Estado. Entonces, hace más o menos unos 5 años atrás, el ICA, a través de un proyecto de fortalecimiento organizativo, llega hasta Amatí y nosotros somos beneficiarias de ese proyecto. Sacamos el sello de la AFC como Agricultura Familiar Campesina y quedamos establecidos como ser parte del liderazgo de este modelo de acción organizativo que se hace desde acá del norte de la provincia de Esmeralda y nos toman en cuenta para poder llevar adelante los procesos en cuanto organizativamente, productivamente, desde el ICA, acá en Ecuador. Y eso da como... Perdón. Sí, continúa, por favor. Claro, y eso da como respuesta haber llegado hasta Costa Rica y haber recibido ese certificado y ese nombramiento, podemos decir, de líder de la ruralidad. Pero eso no nace porque Lorena es de Esmeraldas o es afrodescendiente. Nace por la labor que hemos hecho las mujeres de Ecuador y poderlo hacer. No me cabe ninguna duda que nace por el empuje. ¿Y tuvieron algún tipo de campaña o apoyatura desde el marketing? Yo sé que se te abrió porque vos has viajado por todos lados. Estuviste en Londres, estuviste en Bélgica. Por todos lados estás llevando el chocolate o el cacao Ecuador al mundo. ¿Ustedes tienen algún tipo de capacitación, contención de parte del Estado? Le soy sincera. El Estado en sí, como Estado hablando de, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y de Ganadería, que es el rector, el ente rector, definitivamente no ha sido un respaldo al 100. Una apoyatura. Claro, pero los convenios que ha tenido el Estado con algunas instituciones afines sí nos han beneficiado en algunos casos que nos han permitido capacitarnos, fortalecernos en la parte productiva, mejorar la tecnificación productiva, mejorar en la parte agroindustrial, mejorar las condiciones de vida de algunas socias. Eso sí, sí ha habido.
Ajá, dentro de los convenios nacionales que hay algunas ONG que trabajan en las zonas rurales del país y unas de ellas vienen también a la zona norte de la provincia de Esmeralda y siempre encuentras a Matí por cualquier ladito. ¿Por qué? Porque es una de las organizaciones, primero, que se ha mantenido en el tiempo, ¿sí? Y segundo, que es una organización seria, no porque yo te lo diga, sino que sea garantizado que cuando hacemos el trabajo lo hacemos primero porque creemos en nosotras mismas, segundo porque tenemos que ser responsables, quedar bien, no solo nosotras, sino también el país, el sector, la provincia y el cantón. Bueno, y ahora, cómo y cuándo entonces nace el Chocolate Timbiré como marca? Chocolate Timbiré nace en el 2000, justamente en la pandemia. Algo bastante sorprendente, pero se dio. Yo sé decir, en la no en el 2000, en el 2020. El año 2020, sí, perdón, sí, 2020, así es. Desde el 2000 hicimos cosas, pero ya en el 2020 nosotros tuvimos la oportunidad de una ONG, que es la Fundación Makita Kusuchi, viene y desea soñar con nosotras. Hacemos un plan de vida y dentro del plan de vida sacamos un diagnóstico y en ese diagnóstico se vio que era necesario fortalecer lo que nosotros ya teníamos, que era hacer la bola de chocolate y hacer la bebida, como ancestralmente se le hacía. Y allí apostaron con nosotros, hicimos convenios con los municipios, el municipio apostó también con nosotros y logramos establecer el laboratorio. Una estructura pequeña, no es muy grande, es bien pequeña, pero fue equipada. Luego que la equipamos, nos capacitaron, nosotros éramos productora de cacao, más no transformadora. Chocolate no sabíamos hacer. Son dos cosas diferentes. Claro. Una cosa es la siembra, la cosecha, el fruto, desglosar el fruto y después transformarlo en un manjar que a todos nos gusta comer, que es el chocolate. Así es. Entonces, allí tuvimos la oportunidad de establecer la fábrica. Ahora decimos qué nombre le ponemos. Timbiré es nuestro sector, es nuestra parroquia. Y creímos que era necesario hacerle honor a nuestra parroquia. Y le pusimos Chocolates Timbiré. Pero que el logo identifique a la mujer. Entonces, exacto. Entonces logramos ponerlo. Cuando ya establecimos el emprendimiento, empezamos a capacitarnos. O sea, fue algo como quien dice, como al revés. Pero todas confiábamos y decíamos que sí podíamos. Y empezamos a aprender a fermentar, porque el cacao lo vendíamos en baba a los intermediarios, a secar, hacerle el proceso de post cosecha que nos permita alcanzar el sabor que tú lo probaste y muchos más, que le dé el sabor que en realidad tenía que dársele al chocolate. Y hemos estado promocionándolo en diferentes lugares del país, en algunos países, y hasta ahora, gracias al Señor, nuestro chocolate sigue como uno de los mejores, podemos decir, en nuestra provincia. No te digo en el país. ¿Por qué? Porque obviamente hay más emprendimientos, hay más empresas que tienen mucho dinero y que tienen para hacer mucho marketing, mucha publicidad, y nosotros pues somos de bajos recursos, pero no le quitamos nada en cuanto a calidad. Sí, ahora, ¿ese puede ser que sea el logo de la marca de Chocolate Timbiré, esta foto que te estoy subiendo? Así es. Ese es el logo del Chocolate Timbiré. Así es. Bueno, y yo hay algo que cuando te conocí, a mí me impactó un montón, más allá de que sos una hermosa cantante, lo digo al público, y me encantó siempre en el encuentro que tuvimos de líderes, que éramos representantes de toda América, cada país, Perú, Bolivia, iban como vestidos con su vestimenta muy típica, muy tradicional. Y vos también, tenés una raíz africana muy fuerte en tu vestido. Bueno, vos sabés que a mí
en realidad mi expertise es el vestido, es estudiar los vestidos. Contanos un poquito de tus cofias, de tus pañuelos en el cabello, de tus colores. ¿Cómo elegís tu vestido? Bueno, por lo general, los afrodescendientes, que algo conocemos de dónde venimos, ¿Vos sabés también, de dónde venís? ¿De qué parte de bueno, África venís? de África no, hablo más bien de la parte cercana de donde viene mi abuelo y viene mi papá, sí, pero ya de la parte céntrica, África en sí, la verdad no, No sabés. no. Vos venís de Pero Colombia. Colombia, ajá. Pero obviamente Colombia, que hay también una numerosa población afrodescendiente, sabemos que las historias no son diferentes, ¿sí? No. En los lugares donde hay. En cuanto a la vestimenta, siempre me gustó vestirme con los trajes mandados a confeccionar. O sea, no me ha gustado comprar un traje que esté guindado y que otra persona otra vez se compre otro parecido y otro parecido. Vos ¿Sí? te comprás la tela y lo mandás a hacer a tu vestido. Exacto. Y mando a hacer. Y cuando le mando a hacer, yo mismo le doy los detalles de cómo quiero que me lo hagan y también los colores. Me gustan mucho los colores bastante vivos, ¿sí? Y en cuanto al turbante, además de ser como una cultura, también es una preservación de la historia, hablando de la mujer negra. A ¿Sí? ver, contanos. El turbante no solamente es una pieza de vestir. El turbante para mí tiene más de una pieza de vestir, no es un atuendo. El turbante para mí es la conservación de la memoria del pueblo negro o de la mujer, ¿sí? Dentro de los procesos que se ha venido llevando. Una mujer negra ¡Qué con un maravilla! turbante, una mujer negra con un turbante en su cabeza demuestra capacidad, demuestra mucha sabiduría de lo que ha vivido. Y obviamente tiene algunas formas de ubicárselo, que también dice algo, ¿sí? Si te pones toda la cabeza con el turbante, que creo que una vez me lo puse, toda la cabeza, estás Ahí, guardando mira, toda ahí tu en esa foto que inteligencia. estamos las Sí, una dos. foto hermosísima, hermosísima. Por eso siempre te recuerdo. Sí, estás Y guardando aparte todo. mira vos, yo siempre uso vincha, no sé, siempre tengo necesidad de 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 que cargar la algo cabeza me allí. esté apretando. Sí. Sí, mira, este tema del turbante tiene muchos significados. Para mí es conservación de memoria, de historia, guarda mucho. A más de eso, pues antes se comenta que al ubicarse el turbante y hacerse las trenzas, porque las negras de acá del norte del Esmeralda, de todo el país, le gustan mucho las trenzas. Las trenzas también tienen sus propias historias. Las trenzas servían para guardar semillas, eran las rutas que tenían ¿Para los guardar esclavos. semilla? Guardar semillas, Ah, claro, mira vos. para guardar la semilla, para poder identificar las rutas por dónde iban a salir cuando estaban como esclavos, ¿sí? Y toda esa es una leyenda, es una historia, en la cual no te la puedes sacar solo por así. Por eso es necesario para mí que vestirme de esa manera a mí me identifica como tal. Y donde quiera que yo voy, no puedo dejar el turbante. O sea, el turbante es la parte que me pongo en la Tu cabeza, cultura, ¿verdad? es tu historia. Es historia. Entonces yo, así sea que no me ponga el vestido colorido, pero el turbante tiene que ir combinado con el vestido que vaya. Sea Vos llano, sabés que sea... en donde sea, vos sabés que cuando volvíamos de Costa Rica, yo volvía con Trigidia, ¿te acordás de Trigidia de Bolivia? Ajá, sí. Y tuvimos un problema en migración, ella tuvo un problema en migraciones, vestida con sus atuendos típicos bolivianos. Entonces la palparon de arma, la escanearon 2 veces, la llevaron. Entonces le digo, ¿por qué no te vestiste más liviano para viajar? Dice, porque esta es mi cultura. Claro,
Entonces, el valor cultural, y esto, y quiero dejarlo como enseñanza, la importancia que tiene el vestido como valor cultural, como referente cultural, que muchas veces, incluida en mi cultura, en mi sociedad, se pierde. Porque está todo tan banalizado con la compra masiva que se pierde el significado de lo que nos vestimos. Así es. Por eso me encantó tu historia y tu anécdota de que vos la ropa la mandás a hacer. Sí. La carga emocional que tiene cada prenda que vos te pones. Eso es maravilloso, Lore, es maravilloso. Sí, mi estimada. Entonces yo creo que es necesario seguir transmitiendo todo este bagaje de conocimiento. Por ello ahora nuestra organización tiene jóvenes que son parte de la organización, porque obviamente hablando de 18 años ya hay algunas que son adultas y adultas mayores. Ahora tenemos... ¿Mande? ¿Tenés hijos? Sí. Sí, tengo 5 hijos, tengo 4 varones y una niña. Sí, y tengo también 5 nietos, 4 varones y una niña. ¿Y sigue tu legado? ¿Mande? ¿Sigue tu legado? Sí, yo creo que sí sigue. Sigue tu paso. Sí, sigue. Sí, ahora está una sobrina liderando. Tenemos ya 8 chicas jóvenes entre 18 a 20, ¿sí? Y están liderando en Amatí. Te comento que en la parte política también ingresamos. Amatí siempre ha tenido un representante en los gobiernos locales, ¿sí? No solo Lorena, hemos tenido algunas compañeras, parte de, ¿por qué? Porque creemos que en los lugares de toma de decisiones alguien tiene que estar para que vele por la mujer, no por Amatí, por la mujer, ¿sí? Y hemos sido parte de la construcción de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, hemos sido parte de las mesas de género, hemos sido parte de la asamblea ciudadana. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario estar en esos espacios, ¿sí? Y poder involucrar a la mujer en el sentido de la palabra para que se empodere y pueda seguir llevando. Si no lo ocupás vos, lo ocupa otra. Otra, eso no hay ningún problema. Exacto, porque si no lo ocupás vos, lo va a ocupar otro. Así es, así es. Lore, ¿querés agregarnos algo más? Tienes tanta sabiduría que amo hablar con vos. Me podría quedar horas, pero sé que sos una mujer súper activa y que presumo que tendrás que seguir haciendo todas tus tareas. Así es, así es. ¿Querés dejarnos alguna otra enseñanza? Bueno, algo que quisiera compartir es el valor de la organización. El valor de la organización para mí es muy fundamental dentro de los territorios rurales. Cuando estamos organizados, podemos enfrentar muchas barreras y alcanzar muchos logros. Organizado puedes comercializar mejor, organizado puedes producir mejor y organizado puedes desarrollar un territorio mejor. Y hablando de la mujer, pues para mí, yo creo que la mujer es el ser más sublime que Dios creó, porque se tomó el tiempo de poder sacar de lo que Él hizo y hacer una estructura muy parecida al hombre, pero que tiene especificaciones técnicas, podemos decir, muy diferentes. Y son los sentimientos, es ese amor que alberga para sus hijos, para su familia, para su comunidad y para los espacios donde están. Entonces, que las mujeres siempre estemos al frente llevando procesos, que no nos limitemos porque somos capaces de poder transformar el mundo, parte de la transformación del mundo. Eso, y que Dios nos bendiga a todos y todas. Sos muy creciente. Y bueno, para terminar, quiero contarte lo que está escribiendo Chito, que dice: a nivel de mi familia son productores de cacao asociados a cooperativas. Mi última hermana es quien lidera, espera que lo perdí. Acá está. Es quien lidera la gerencia, el grano se vende a la cooperativa. La organización de Lorena está en otro plano porque está industrializada. Tenemos una familia que están industrializando, pero en forma artesanal.
Lorena no me lo sabía, ¿por qué cargaba? ¿Por qué cargaba en la cabeza? Claro, el turbante. Eso no sabía por qué cargabas en la cabeza. Ya lo sabe, Chito. Chito, organizando tenemos capacidad para gestionar. Un grande Chito desde Panamá hace una gran tarea. Una gran tarea. Gracias, Chito, por escucharnos. Bueno, mi querida amiga, deseando que pronto podamos volvernos a abrazar, que Diosito te bendiga a vos también, sé de tu profunda religiosidad y amor al amor a todo lo que te rodea, así que te súper agradezco por este ratito, y bueno, espero que pronto podamos volver a ver. Listo, mi estimada, yo también te agradezco muchísimo. Sé que alguien tendría que haber iniciado y sé que fuiste tú y eso es grande, muy grato. Siempre le estoy recordando, siempre estoy recordándoles y esperando en Dios, pues que con el nuevo director podamos también, pues, volvernos a encontrar de pronto en tu país, puede ser, no sabemos, que sería maravilloso. Sería y decirte que desde Ecuador te mando un abrazo muy grande, desde las mujeres de acá de Amatí, siempre les he hablado de ustedes, siempre sé poner el video cuando ustedes hacen la promoción de nuestro chocolate, y digo, estas mujeres son maravillosas, la Pati y todos. Entonces yo te agradezco muchísimo y esperando en Dios pues que haya la oportunidad de conocernos y nada, que Dios siempre nos guarde, que guarde tu familia y nos guarde a todos los líderes de la ruralidad. Amén, amén, amén. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que el 2026 sea maravilloso. Gracias. Te mando un gran abrazo. Gracias, Lore, por compartir con nosotros este tiempo. Chau. Ok, gracias. Dios bendiga.